El arte que vamos a analizar en este video se llama el arte teosófico, pero también este arte está relacionado con todo lo que es espiritual en el ser humano, así que también podría llamarse de muchas formas diferentes. Algunas personas han insinuado que también puede llamársele arte metafísico, arte ecuménico, arte cabalístico, arte gnóstico, arte de los masones, arte rosacruz, arte vedantino, arte simbólico, etcétera, porque como ya dijimos, incluye una gran variedad de tipos de arte y se relaciona con todo lo que es trascendental en la vida humana. Se llama principalmente arte teosófico porque fue insinuado o inaugurado por las obras de la Sociedad Teosófica. Como todo el mundo sabe, esta sociedad fue creada para el estudio comparado de todas las filosofías de las religiones del mundo en una forma científica. Así que este arte está derivado principalmente de esa gran obra que es la doctrina secreta o Isis sin velo de dicha autora, la señora Blavatsky. La función de la Sociedad Teosófica también es la de dar las claves para entender los libros simbólicos, sagrados y no sagrados, que también que están encriptados, que tienen información velada debajo de sus símbolos. Estas claves son muchísimas, se dice que existen más de 120 claves diferentes para desencriptar los símbolos de los libros sagrados y no sagrados, que son simbólicos. Las principales claves en realidad son la cosmológica, que explica el funcionamiento del universo, la antropológica, que nos da las claves del proyecto humano, la genealógica, que nos dice cómo están organizadas las jerarquías espirituales, la teológica, que nos da los conceptos sobre la divinidad, la astrológica y la astronómica, que nos dice cómo está todo interrelacionado en el universo, la iniciática, que nos habla sobre las etapas para la evolución de la conciencia, la fisiológica, que dice cómo se forma nuestro cuerpo con la clave lunar, etcétera, etcétera, y sobre todo la numerología, que nos explica cómo todo en el universo está organizado matemáticamente. Esta pues sería la forma de superar esa lectura literal de los libros sagrados, que es tan dañina porque simplemente nos muestra la cáscara de los libros sagrados, que es muy ingenua y que es para niños. Así que esta sociedad teosófica ha tenido pues una gran influencia en el arte en todas las religiones del mundo. Esta influencia es enorme. En este video vamos a seguir un breve boceto sobre la historia del arte teosófico y siguiendo los lineamientos de un estudio presentado por el CESNUR, que es el Centro para el Estudio de las Nuevas Religiones. Es una institución italiana que hace estudios sobre arte y sobre filosofía. Así que se analiza en este estudio, que recomendamos ampliamente, se analiza país por país y pintor por pintor, todas las influencias que ha tenido este tipo de filosofía en el arte. Las imágenes que vemos en este video son solamente una pequeña muestra de algunos de los pintores señalados en este estudio y que también afirma que el arte teosófico se puede abordar de tres formas diferentes: el didáctico, el simbólico o el arte abstracto, los cuales podríamos definir de la siguiente manera. El arte didáctico es el que enseña, es el que, digamos, predica, entre comillas, algunas de las teorías y de los conocimientos que se dan en las doctrinas teosóficas y metafísicas. El arte simbólico es el que nos presenta en forma muy estética, ya sea los números, los símbolos de las letras, todo tipo de símbolos que puedan ser decodificados con las claves que da la teosofía.
Y finalmente, el que se considera tal vez el más fino, el más elevado de los artes teosóficos, aunque no es el único, que es el arte abstracto, ya que con este se trasciende la conciencia. A continuación también vamos a dar una pequeña lista de los artistas que han influenciado o que han, las doctrinas teosóficas y que han complementado este tipo de estudios. Tenemos que en Alemania la señora Blavatsky entró en relaciones con el artista Hermann Schimmelstein y con algunos otros pintores que hicieron algunas obras famosas que se han convertido en íconos del arte teosófico. En Inglaterra tenemos el señor Reginald Mitchell, quien hizo algunos estudios y algunos retratos de personas y de maestros de las jerarquías universales que influyeron en el estudio de la teosofía. En Estados Unidos se nombra en este estudio a John James Kyle y a Harold von Goldstein, que hicieron algún tipo de arte didáctico para explicar mejor y sobre todo ilustrar las doctrinas teosóficas. Como artistas simbólicos se señalan país por país. Por ejemplo, en Inglaterra se señala que los artistas pertenecientes a la escuela prerrafaelista que hicieron esas bellísimas obras son simbólicos. Por ejemplo, George Frederick Batts y Sir Edward Burne-Jones se mencionan como artistas de este tipo de pinturas. También se destaca en Bélgica un autor que se llama Jean Delville, autor de muchos cuadros famosos como el de la escuela de Platón. En Bélgica también se nombra a Ferdinand Knopf. En Francia, la escuela de los Navís fue muy influenciada por todas estas doctrinas, y algunos de los autores o artistas que pertenecieron a esa escuela son Paul Serusier, Paul Ranson, Paul Gauguin, Gustave Moreau, entre otros, que hicieron bellísimas obras y que inclusive tienen algunos museos de arte simbólico. En Polonia, en Varsovia, se hace una lista de Kazimierz Stabrowski y Miroslav Surliciun. Y en Italia, algunos autores pertenecientes a algunos de ellos, algunas logias masónicas, como Gaetano Previati, Alberto Gagliardo, Giuseppe Maffei, quienes trataron amistosamente con algunos escritores teósofos, como por ejemplo Edward Schur, autor de ese bellísimo libro, importantísimo libro, que es Los Grandes Iniciados, y fueron muy influenciados por ese tipo de literatura. También en Italia muchos pintores fueron influenciados por algunos poetas y escritores, como por ejemplo Tommaso Marinetti, que son los fundadores del movimiento futurista, que produjo bellísimas obras modernas y abstractas. Entre ellos se pueden listar a Giacomo Balla, Giuliani Corradini, Bruno Corra, Arnaldo Gina y Umberto Boccioni. Todos ellos empezaron haciendo arte simbólico e hicieron la transición posterior al arte abstracto, siguiendo los lineamientos de un libro que tuvo mucha influencia sobre el arte abstracto, de la autora teosófica Anna Besant, que se llama Formas de Pensamiento. Ella expresa en este libro que los pensamientos y las emociones tienen colores y sonidos. Entonces muchos pintores empezaron a estudiar esta relación entre pensamientos, colores y sonidos. También en música se nota la influencia de Charles Gounod, quien estudió las relaciones entre la música y la pintura. Trasladándonos luego a Australia, donde sabemos que vivió un tiempo el escritor teósofo Leadbeater,
se sabe que él tuvo mucha influencia en algunos pintores australianos. Igualmente, una pintora y escritora llamada Beatrice Irwin tuvo mucha influencia, ya que escribió un libro muy famoso que se llama La nueva ciencia del color, donde explora las posibilidades de nuevas dimensiones en el espacio y en el arte. Otros pintores australianos que fueron influidos por la teosofía son Roy de Mestre y Grace Cossington Smith, quienes también estudiaban todas estas correspondencias entre el arte, la estética y las notas musicales. Volviendo a Europa, en Checoslovaquia, es muy famoso František Kupka, con bellísimos cuadros de una espiritualidad enorme. Y también en Europa podemos señalar que en Rusia, a finales del 800 y a principios del 900, se produjo un movimiento muy importante de la estética y la filosofía que se considera precursor del arte abstracto, donde sobresalieron algunos pintores como Vasily Kandinsky, que trabaja con el filósofo Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, y es el autor de ese bellísimo libro que se llama Lo espiritual en el arte, que tuvo grandísima influencia en el arte abstracto, ya que prácticamente se considera Kandinsky uno de los primeros promotores, si no el mejor, sino el primero del arte geométrico y abstracto. Ellos tuvieron contactos con algunos filósofos como Uspensky y George Gurdjieff. Así que fueron pioneros de la abstracción geométrica, otros también como Casimir Malevich, Alexei Jauregui, Johannes Itten y Paul Klee, algunos de los cuales fueron profesores en la famosísima escuela alemana de la Bauhaus, que tanta influencia tuvo sobre el arte, el diseño y la arquitectura moderna. Pasando a Holanda, se distingue el pintor Piet Mondrian, quien es el creador del neoplasticismo y creó bellísimos cuadros abstractos. En Suecia también se destaca la pintora Hilma de Klim, que era espiritista, que se adelantó a su tiempo, creando unos abstractos de alto contenido trascendental, los cuales están siendo expuestos últimamente. En la arquitectura alemana también sobresalió Joseph Beuys. Pasando a América, tenemos que en el Canadá hubo una serie de pintores influenciados por todos estos movimientos, como Lauren Harris, James Harvey, Arthur Lismes y Emily Carr. En Estados Unidos, en Nuevo México, también se creó un grupo que se llamaba Grupo de Pintura Trascendental, entre los cuales se destacaron Emil Bisran, Raymond Johnson, Dien Rudhart y Daniel Chernevier. Posteriormente en Nueva York podemos notar a Georgia O'Keeffe y a Nicolás Roderick Russo, quienes trabajaban en un ashram haciendo Agni Yoga. Por último, en Latinoamérica, también algunos pintores han sido influenciados por estas doctrinas teosóficas, y se destaca José Clemente Orozco, quien estudió en Nueva York en el ashram mencionado, y Diego Rivera, que era Rosa Cruz, que fue influenciado también e influenció él mismo al ministro José Vasconcelos, quien en la década de 1930 promovió fuertemente el estudio de la teosofía en las universidades y en los colegios como una alternativa para el estudio filosófico en Latinoamérica. En Argentina podemos destacar a Azul Solar, muerto en 1963, amigo del círculo de Jorge Luis Borges, quienes influenciaron y fueron influenciados muchísimo por la teosofía, y se dice que fue amigo de Aleister Crowley por allá de 1912. En Estados Unidos, posteriormente, se ha destacado como miembro teosófico a Jackson Pollock, creador del expresionismo abstracto, muy famoso entre los teósofos, y como colaboradores del arte abstracto, en Estados Unidos se destaca Hilary Bay, quien trabajó con Salomón Guggenheim en la creación de las colecciones de arte abstracto, así como Catherine Dreyer, quien fue la promotora de Duchamp y muchísimos pintores
abstractos. Por último, el autor del estudio que citamos se hace la pregunta de si en realidad existe el arte teosófico y metafísico, o es que simplemente algunos autores se dejan influenciar por este tipo de obras trascendentales. Él dice que es en verdad que las obras de Elena Blavatsky y del movimiento teosófico dan lugar para un nuevo y radiante nuevo tipo de arte, que no solamente predica, entre comillas, o expresa y pinta estéticamente todo lo que es simbología, sino que también mediante arte abstracto, cuando se le quita a la forma a la materia, entonces queda el espíritu, y así el hombre puede trascender a estados de conciencia mucho más importantes.